Lo más interesante del comecocos es que es bidimensional. Solo puede ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero el concepto de arriba o abajo no existe, no podemos visualizarlo, es un mundo plano. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Podemos ir adelante o atrás, a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Sin embargo, somos incapaces de visualizar una dimensión superior, la cuarta, porque requiere un salto de la lógica que nuestro cerebro sencillamente no comprende. Voy a la Quinta Avenida, a la calle 33. Pero también vivimos en la cuarta dimensión temporal. Cualquier reunión que tengamos en un edificio va a ser en un lugar que se alza sobre un plano, pero también a una hora acordada. De hecho, la cuarta dimensión temporal está tan imbricada con las otras tres espaciales que los físicos dan en llamar a las cuatro juntas la dimensión espacio-tiempo. Ahora nuestra teoría es que el espacio y el tiempo no son invisibles, sino que son como una tela que puede estirarse e incluso arrugarse y hacerse nudos. Si así fuera, quizá el sueño de viajar en el tiempo no sea tan ridículo como suena. La mayoría de nosotros nos movemos hacia adelante en el tiempo a una velocidad de 1 segundo por segundo, pero hay muchos viajeros del tiempo entre nosotros. Los astronautas a bordo de la estación espacial han viajado en el tiempo hacia el futuro. Pero ¿cómo es posible? Las estaciones espaciales orbitan alrededor de la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Los hombres y mujeres que viven en ellas llevan allí más de 700 días. Cuando regresen, habrán viajado una fracción de segundo hacia el futuro. Su principal método: la velocidad. La velocidad es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Y sucesivos experimentos demuestran que esa cifra es constante en todo el universo. Dado que nunca cambia, puede manipularse. El físico Jim Al-Khalili demuestra que el tiempo puede estirarse o encogerse. Utiliza un reloj de luz virtual situado en el salpicadero de su coche. Este dispositivo emite un rayo de luz de arriba a abajo en el interior del coche, que se mueve casi a la velocidad de la luz. El distinto modo en que perciben el rayo quienes lo ven desde dentro y quienes lo ven desde fuera demuestra que perciben el tiempo a un ritmo distinto. Yo, que viajo dentro del coche, veo siempre el haz de luz moviéndose de arriba a abajo, en vertical. Si el hermano gemelo de Al-Khalili observa desde fuera, verá el rayo moverse en una trayectoria distinta. Si combinamos el movimiento horizontal del coche con el del impulso del reloj de luz, el resultado es el siguiente. Yo, que veo el coche pasar por delante de mí, veo la luz en una trayectoria diagonal. La distancia que cubre la luz es mayor para el que la ve desde fuera del coche. Pero no hay que olvidar que la velocidad de la luz es la misma para los dos. El tiempo es igual a la distancia por la velocidad, de modo que el tiempo transcurrido para la persona que viaja dentro del coche es menor. El tiempo, de hecho, pasa más lentamente para la persona que viaja a más velocidad. Los científicos llaman a esto dilación. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué?
Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Cuando un coche sufre un aparatoso accidente, o cuando suena una campana, el sonido que oímos no lo producen esos objetos como tales, sino su vibración. Estas vibraciones provocan perturbaciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos y allí se transforman en la sensación del sonido tal y como nosotros la conocemos. Cuando suena un altavoz, los movimientos de su membrana se transmiten a las moléculas de aire que están en contacto con ella. Estas se trasladan y crean una especie de reacción en cadena, donde las moléculas desplazadas obligan a sus vecinas a hacer lo mismo. Así se produce una onda que se propaga en todas direcciones. Si una superficie vibra con fuerza, el sonido es fuerte, es decir, tiene mayor intensidad. La intensidad y el tono de un sonido son dos de sus características más importantes. El tono depende de la frecuencia de la vibración. Si la frecuencia es alta, es decir, si la vibración es rápida, el sonido es agudo. Si la vibración es lenta, el sonido es grave. La frecuencia del sonido se mide en hercios. El ser humano puede captar una franja muy amplia de sonidos que va de 20 a unos 20.000 hercios. El zumbido de una abeja tiene unos 30 hercios, mientras que el de un mosquito ronda los 18.000. Otros animales pueden percibir sonidos que nosotros no podemos oír. Este es el caso de los delfines o los murciélagos, que pueden captar ultrasonidos de hasta 200.000 hercios. Pero siempre que haya un medio, el sonido, igual que otras ondas de energía, se desplaza en una línea recta. Además, se refleja después de chocar contra una superficie como una pared y puede pasar a través de aberturas, como una ventana. Después se extiende en todas direcciones, lo que da la sensación de que los focos emisores son las aberturas. Sin embargo, el oído humano es tan preciso que por la pequeñísima diferencia en la recepción entre un oído y otro se puede precisar la procedencia de un sonido. El órgano del oído puede detectar una gran variedad de sonidos al mismo tiempo. En una fiesta podemos concentrarnos en lo que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente, porque el cerebro selecciona los sonidos que nos interesan y descarta los demás. El oído es un órgano especialmente diseñado para captar las ondas sonoras con la mayor efectividad y trabaja las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Su estructura es compleja y delicada. Por eso se encuentra protegido por los huesos del cráneo. Está compuesto por tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. La oreja tiene la función de localizar y captar los sonidos, que luego concentra en el conducto auditivo, de unos 2,5 centímetros de longitud. En este conducto el aire se calienta para adaptarse a la temperatura corporal. Está tapizado por pelos y glándulas que segregan cerumen y retienen las partículas y bacterias que podrían ser peligrosas. La onda sonora recogida por la oreja recorre el canal auditivo y choca contra el tímpano.
una membrana con un espesor parecido al de una hoja de papel. Al recibir la onda, el tímpano comienza a vibrar y transmite su movimiento a los 3 huesecillos del oído medio: martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos, los más pequeños del cuerpo humano, tienen la función de conectar el oído externo con el interno, y la realizan con una eficacia asombrosa. Amplifican la vibración sonora hasta 20 veces para que sea recibida correctamente por el oído interno. El oído medio está comunicado con el exterior a través de un tubo llamado trompa de Eustaquio, que conecta con la faringe y la nariz. Este conducto permite que exista la misma presión a los 2 lados del tímpano. El oído interno es un complejo sistema de canales óseos y tubos membranosos en forma de caracol rellenos de líquido, donde las ondas sonoras se transforman en estímulos nerviosos. La vibración de los huesecillos del oído medio transmite el movimiento al fluido del oído interno y viaja a través de la estructura en forma de caracol, estimulando miles de células receptoras que envían los impulsos al cerebro. Además del caracol, en el oído interno también están alojados los órganos del equilibrio y de la posición, indispensables para un ser que anda sobre 2 extremidades. Por un lado, hay 3 canales semicirculares, en los que hay unas cámaras que contienen cilios. Cualquier movimiento de la cabeza hace circular el líquido interior y mueve los cilios, cuyas terminaciones nerviosas transmiten al cerebro la posición. Otras cámaras perciben los cambios de la posición respecto a la gravedad. También contienen cilios, rodeados de una sustancia gelatinosa. Cuando ésta se mueve, se estimulan los cilios que transmiten estímulos al cerebro. Allí toda esta información se integra con los informes visuales para controlar la posición corporal. Cuando las informaciones no coinciden, se produce la sensación de vértigo. Prácticamente todos los animales pluricelulares tienen órganos específicos para controlar la posición de su cuerpo y su relación respecto a la fuerza de la gravedad. Aunque él no lo pretendiera, la teoría de Einstein se convirtió en una de las inspiraciones del teletransporte cuántico. Los hechos demostrables que hay en el experimento Filadelfia son muy pocos. Y aún hay algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Oficina de Investigación Naval se interesó por un libro sobre ovnis que contenía la historia de un barco de la Marina desaparecido? ¿Y por qué se suicidó el autor de ese libro en el momento en que iba a revelar todo lo que sabía?